Pues le damos gracias al Señor por poder estar aquí hoy, que es en el mejor sitio que podemos estar. Amén. Amén. Sabemos que Dios quiere hablarnos y también sabemos que Dios es un Dios que siempre nos quiere recordar cosas, ¿no? Desde los comienzos, Él le decía a su pueblo y les repetía las cosas para que ellos pues tuvieran atención, ¿no? Y llevamos, podemos decir, un tiempo oyéndole a los pastores, incluso la pastora hace poco lo dijo, que Dios está interesado en que libremos las batallas, ¿no? Y que Él nos va a dar la victoria en las batallas que se libran. Y eso ha estado en mi corazón, ¿no? Mucho tiempo, porque llevamos hablando, ¿no?, de las batallas, de las victorias, de las derrotas, ¿no?, de todo. Y me puse yo a pensar todo esto, y es verdad que hay batallas que no libramos. Y me he dado cuenta, ¿no?, con mi propia vida, que podemos estar pensando que estamos librando una batalla y ni siquiera estamos en la batalla. Me he dado cuenta que nos hemos rendido antes y nosotros pensando que estamos batallando. Porque me he dado cuenta que muchas veces nos acostumbramos a vivir de una cierta manera, por ejemplo, situaciones complicadas o situaciones difíciles, y estamos tan acostumbradas a vivir esas situaciones que sí podemos orar alguna vez, las dejamos ahí y seguimos con nuestra vida, nos hacen frente y seguimos con nuestra vida y oramos por eso, pero simplemente eso, y pensamos que eso es la batalla. Nos acostumbramos a vivir así, esas situaciones difíciles, y realmente nunca vemos la victoria. Por eso podemos saber que no estamos en la batalla, porque Dios no se equivoca. Entonces, siempre que libremos una batalla de la mano de Dios, vamos a obtener la victoria. Si estamos tiempo, años, y no vemos lo sobrenatural de Dios, por lo menos hasta que llegue esa victoria, pues algo está pasando. Pueden pasar dos cosas: o que no estemos librando la batalla y estemos como un espectador o espectadora, o que estemos librando una batalla pero con nuestra fuerza, que ahí sí vamos a estar perdidos, ¿no? Y yo creo que de esto me hablaba el Señor un montón a mí, de librar las batallas en tu fuerza, porque sabemos que ahí hay derrota. Entonces yo creo que Él quiere que analicemos hoy, porque Él es bueno y quiere que su pueblo tenga la victoria, porque Él murió en la cruz para darnos victoria, para darnos tantas cosas, y muchas veces nos quedamos sin esa victoria y nos frustramos, porque decimos, ¿y por qué Dios no hace nada? ¿Y por qué el Señor no contesta mi oración si llevo 15 años? ¿O por qué el Señor no cambia esta situación si se supone que el Señor es bueno? Pues seguramente porque no estamos librando la batalla. Simplemente estamos aguantando, ¿no? Yo me acuerdo que hubo un tiempo que incluso, para que veas muchas veces a lo que podemos llegar, que yo le decía, yo no quiero ninguna victoria, Señor. Si yo no quiero ninguna victoria, no me importa, le decía al Señor, en mi ignorancia, claro. ¿Por qué? Porque, claro, siempre hemos oído, detrás de una batalla es cuando viene la victoria. Si no hay batalla, no hay victoria, y es verdad. Pero claro, yo relacionaba batalla con lloro, batalla con frustración, con no ver, con tantas cosas malas, no, con tanta, no sé, desesperación, que yo decía, si esto es una batalla, yo no quiero la victoria, prefiero quedarme quieta y no hacer nada. Entonces entendí que como el diablo nos puede, y nosotros, pero porque le damos pie, ¿no?, engañarnos de tal manera de tenernos vencidos. Porque si tú piensas, yo no quiero la victoria,
porque no quiero pasar por una batalla. Entonces no vas a obtener ninguna victoria y podemos pegarnos años y años sin conseguir las victorias del Señor, porque la queremos librar en nuestra fuerza. Pensamos que porque oramos o porque el Señor las tiene en cuenta, estamos de la mano del Señor. Pero entonces es que no, porque yo no conozco ninguna historia de la Biblia que Israel fue de la mano del Señor, siguiendo las instrucciones del Señor y que haya perdido una batalla, que no haya visto una victoria. Eso me da pie a mí a pensar que si no vemos una victoria, es que no vamos de la mano del Señor. Porque tenemos tanto en la Biblia, que el Señor nos dice, ve a la batalla, y lo cantamos, Jehová Sabaoth, ve a la batalla ve a la batalla por mí, que yo contigo estaré. ¿Cuántos versículos hay en la Biblia que el Señor nos anima y nos dice que nos da fuerza como el búfalo, o que podemos sobrellevar cualquier situación o circunstancia, porque dice que podemos volar como las águilas? Siempre nos está animando a vivir en las alturas, en lo sobrenatural. ¿Cómo vamos nosotros a librar una batalla en lo físico, en lo natural? Estamos perdidos, solo de la mano del Señor. Y Él quiere que aprendamos esto. ¿Para qué? Para no relacionar una batalla siempre con tristeza, con amargura. Es verdad, con esto no digo que si tú no hayas visto alguna victoria estés en una batalla, pero en medio de esa batalla tenemos que ver lo sobrenatural de Dios, que es el que te da fuerza, es el que te da consuelo, es el que te levanta. Él lo hace por ti. Entonces, si uno dice, yo puedo con esto, venga, el Señor está conmigo, y lo decimos, pero luego llevamos las cargas nosotros, y no vemos la victoria y nos frustramos. Pero porque no vamos de la mano del Señor. Entonces, yo quería enseñarles y hablarles de dos historias, porque hay tantas en la Biblia como la de Jericó, de Jai, victorias que fueron de la mano del Señor, batallas que fueron de la mano del Señor y obtuvieron la victoria, y otras que no. Pero sí nos tenemos que levantar hoy y decir, Señor, pues todas las victorias que he obtenido, ya sea porque he ido en mis propias fuerzas, o ya sea por mi ignorancia, o ya sea porque me he rendido antes de empezar, pensando que me iba a enfrentar solo, pero para nada esto es así. El Señor nos quiere despertar, traer aliento, porque Él cuando nos da una exhortación siempre es para algo bueno. Si Él nos dice que si hasta ahora no hemos obtenido las victorias que podíamos haber obtenido, pues a partir de ahora, ¿por qué no darle la mano a Él? Y Él nos va a llevar en esas batallas. Porque Él dice que aunque andes en valle de sombra y de muerte, como dijo antes Yasmina, no temerás, porque no te va a tocar. Y luego hay tantos versículos que dicen, vale, las aflicciones del justo pueden ser muchas, pero de todas les libra el Señor, de todas. Entonces, si somos hijos del Señor, que lo somos, ¿por qué no nos libramos? ¿Por qué llevamos una situación día tras día, tiempo, año? Ya puede ser familiar, ya puede ser económica, ya puede ser... Yo sé que a veces pasamos por momentos. Yo no estoy hablando de esto. Yo estoy hablando del desierto, por ejemplo, como Israel. Por no obedecer al Señor y por no confiar en Él, estuvieron 40 años en el desierto. ¿Pero ese era el plan de Dios? No, el plan de Dios era la victoria, salir de Egipto, ir y conquistar. Dios no quiere que perdamos nuestra vida, años de vida, para ir consiguiendo migajas, victorias muy pequeñitas o victorias cada 20 años, ¿verdad que no? El Señor quiere que nos levantemos como un ejército, pero claro, si yo no quiero saber nada de la victoria, porque yo ya estoy derrotada, es como un soldado. Un soldado está en la batalla, le ponen
20 puntos en la pierna, está todo machucado, y otro le viene, venga, vamos a obtener la victoria, que vamos ahora a una batalla para obtener la victoria. Claro que te va a decir, pues si no me puedo ni mover, yo no quiero esa victoria. ¿Por qué? Porque su estado no está bien. Entonces tenemos que saber cómo estamos, tenemos que confiar en el Señor para salir de eso. Amén. Y yo les voy a leer en Éxodo 17, lo van a poner ahí en la versión Dios habla hoy. No voy a leer así toda la historia, pero es la primera, se puede decir, la primera batalla que tuvo que librar el pueblo de Israel. Y claro, acababan de salir de Egipto. Imagínense, pues no tenían armamento militar, no tenían, ¿saben? No sabían luchar como un ejército que les venía a hacer frente, porque ellos habían sido esclavos por tantos años. Entonces no sabían de lucha, no sabían. Entonces vamos a ver cómo en cada instrucción, vamos a ver cómo esas batallas fueron ganadas solo por confiar en el Señor. Y vamos a ver cómo eso va a pasar en nuestra vida. Les leo el 8. Los amalecitas se dirigieron a Refidín para pelear contra los israelitas. Entonces Moisés dijo a Josué, escoge algunos hombres y sal a pelear contra los amalecitas. Yo estaré mañana en lo alto del monte con el bastón de Dios en la mano. Josué hizo lo que Moisés le ordenó y salió a pelear contra los amalecitas. Mientras tanto, Moisés, Aarón y Hur subieron a lo alto del monte. Cuando Moisés levantaba su brazo, los israelitas dominaban en la batalla. Cuando lo bajaba, dominaban los amalecitas. Pero como a Moisés se le cansaban los brazos, tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentara en ella. Luego Aarón y Hur le sostuvieron los brazos uno por un lado y otro por el otro. De esta manera los brazos de Moisés se mantuvieron firmes hasta que el sol se puso y Josué derrotó al ejército amalecita a filo de espada. Hasta aquí. Nosotros leemos esta batalla, esta historia, y hasta casi nos parece normal, ¿no? Bueno, aquel levantaba a Moisés los brazos y cuando se cansaba, pues perdía, ¿no? Pero para que vean cómo tuvieron que confiar en el Señor. Primero que Moisés le dice a Josué, Josué, cógete unos hombres, ni siquiera todo, cógete unos hombres que yo me voy a ir al monte y tú vas a pelear contra el ejército. Y Josué obedeció a Moisés porque sabía que Moisés tenía instrucciones de Dios, por eso, ¿no? Y él va allí y hace lo que le dice Moisés. Y mira que esto no tiene lógica ninguna, porque cuando Moisés levantaba las manos, yo sé que es un símbolo, ¿no? Porque luego llamó ese lugar, tú eres mi bandera, ¿no? Tú eres mi estandarte, Señor. Cuando él levantaba los brazos, el ejército experto, el ejército que estaba ahí dispuesto, que eran mucho, mucho más que los israelitas, perdían. Ya no sabía, perdían, y el pueblo de Israel vencía. Eso es algo sobrenatural. Y si bajaba los brazos, pues no perdía los israelitas. Entonces vemos como a veces lo que hace el Señor y las instrucciones que nos da el Señor pueden ser un poco extrañas y raras. Que por eso puede ser que uno a veces pueda pensar, pues será que soy yo, pues será, pero el Señor es así, muy especial, ¿no? Y gracias al Señor que Él es así. Entonces, pero para que tú veas lo sobrenatural en una batalla, un ejército experto pierde cuando un hijo de Dios se levanta como bandera diciendo, aquí yo confío en el Señor, aquí está mi Dios. Y no importa el ejército, no importa las armas que tenían, no importa si aquellos iban con palos y los otros iban, no importa. Lo único que le importaba a Dios es que ellos obedecieran. Si ellos tenían que ir a pelear, peleaban. Si aquel levantaba las manos, las levantaba. Y ellos hacían lo que el Señor les decía.
pues tenemos que hacer nosotros lo mismo. ¿Qué te dice el Señor? Búscalo. ¿Qué te dice el Señor? A todo el mundo no le va a decir lo mismo, no, ponte a ayunar o ponte, no, porque cada uno es diferente. Pero ponte, nos tenemos que poner a hacer algo, porque si no se pasa el tiempo y no hacemos nada. Y decimos, bueno, ya Dios hará, y eso realmente es rendirse. Cuando nosotros decimos, bueno, pues ya Dios hará, y pasan 20 años y no ha pasado nada, ¿qué es? Que Dios no quería hacer nada. Dios no quería bendecirte, Dios no quería darte la victoria. No, eso es un engaño del enemigo y de la religión. Entonces Dios quiere siempre hacer algo, ¿no? En los tiempos del Señor, claro que sí, no me refiero a eso. Y otra historia está en Segunda de Crónicas. Les voy a leer algunos versículos salteados, pero los van a poner ahí. 20 y voy a leer algunos. Para ponerlos en situación, este era Josafat, era un rey de Judá. Pues los que estaban en el discipulado, pues sabrán ahí los moabitas, los amalecitas y de todo un poco, ¿no? Todos los alitas, como yo digo, los estudiamos. Y esta es una de las historias también súper, vamos a decir que vemos lo sobrenatural del Señor, ¿no? Y vemos cómo en las batallas que parecen más difíciles y más complicadas, el Señor se mueve cuando hay obediencia. Por eso no podemos decir, no, es que mi situación para el Señor no necesita circunstancias favorables para Él poder obrar el milagro o poder obrar algo. Al revés, yo creo que cuanto más difícil, pues solemos ver, ¿no?, lo sobrenatural y la obra del Señor. Pues los ejércitos se habían puesto de acuerdo, los moabitas y los amonitas, para ir en contra de Israel. Y aquí estaba el rey buscando del Señor y diciendo, Señor, ¿qué voy a hacer?, ¿no? Y buscando las instrucciones del Señor. En el versículo 17 dice, no sois vosotros quienes vais a librar esta batalla, tomad posesiones, estáos quietos y veréis cómo el Señor os librará. Habitantes de Jerusalén y de todo Judá, no tengáis miedo, ni os asustéis, marchad mañana contra ellos, porque el Señor está con vosotros. El 22. Luego, en el momento en que empezaron a cantar con alegría himnos de alabanza, el Señor creó confusión entre los amonitas, los moabitas y los de la montaña de Seir, que venían a atacar a Judá y fueron derrotados. El 23. Pues los amonitas y los moabitas atacaron a los de la montaña de Seir y los destruyeron por completo. Y cuando acabaron con ellos, se destruyeron unos a otros. Cuando los hombres de Judá llegaron al sitio desde donde se ve el desierto y miraron hacia el ejército enemigo, solo vieron cadáveres tendidos en el suelo. Nadie había logrado escapar. O sea que venían contra el pueblo de Israel. ¿Y qué hizo el Señor? Crea confusión y se matan unos a otros. Se matan los ejércitos enemigos. Israel llega allí y se los ve a todos muertos. Y dice que estuvieron 3 días recogiendo el botín. Dice que recogiendo riqueza, recogiendo todo ganado, todo. Vemos cómo una batalla tan complicada, tan difícil, para Dios no es nada. Con una simple orden del Señor bastó para ellos poder ganar la batalla. Pero eso sí, tuvieron que seguir las instrucciones del Señor. El Señor les dijo, bueno, pues los cantores que vayan delante y canten himnos y den gracias al Señor, digan que Dios es santo. Pueden leer toda la historia si quieren en su casa. Ellos tenían esas instrucciones. Pues nada, ¿qué quiere el Señor? Que le alabemos, que digamos y le damos gracias al Señor y vayamos por el camino que Él nos dijo. Pues vamos a hacerlo. Y cuando ellos llegaron, el enemigo estaba vencido, porque iban de la mano del Señor, en lo sobrenatural del Señor. Todas las batallas están ganadas cuando vamos de la mano del Señor. Y yo sé que esto lo sabemos en nuestra mente, pero tiene que bajar a nuestro corazón para que en nosotros se despierte esa fe y esa confianza en el Señor de decir, pues si las batallas realmente no son nada, porque tú estás conmigo, Señor.
Y más tú me lo has prometido, me lo has dicho, cuánto. Bueno, la Biblia está llena de promesas y de que el Señor solo quiere cosas buenas para nosotras, perfectas y agradables. Una atadura es agradable, un problema familiar es agradable. No sé, un vicio que no te deja vivir, vamos a decir así, una situación complicada económica es agradable. Podemos decir que eso entraría en lo que el Señor quiere para ti, agradable y perfecto. Esa puede ser la voluntad de Dios, ¿verdad que no? Entonces vamos a levantarnos en batalla. Todo lo que te haga frente y que tú no puedas librar, significa que necesitas al Señor, lógicamente, porque lo espiritual no podemos librarlos con nuestra fuerza, porque no tenemos fuerza para eso. Por eso el Señor murió y nos dijo, ustedes me tienen a mí, tenemos al Espíritu Santo. No necesitamos nada más, pero tenemos que confiar, obedecer al Señor. Y muchas veces es más simple de lo que parece, es más simple el obedecer al Señor y decir, bueno, ¿qué me está haciendo frente a mí en mi vida? Analizar y no dejar pasar mucho tiempo más. ¿Qué es lo que me hace frente a mí? Mis emociones, yo misma, ¿qué es lo que me hace frente que no me deja avanzar? Porque se nos pasa la vida y tantas promesas que tenemos cada uno, individuales o colectivas como iglesia o en la Biblia como todas, se nos va a pasar y no las vamos a obtener, y eso no va a pasar porque no queremos, ¿verdad? Entonces vamos a decir, a ver, ¿qué me hace frente? ¿En lo económico hay algo que me está haciendo frente? Pues vamos a buscar al Señor. ¿Qué es lo que quiere el Señor? ¿Qué es esto? ¿Esto es un proceso? ¿Esto qué es? Vamos a identificar. Porque si esto es que lo que es que sigue y sigue y sigue y sigue toda la vida, algo está pasando. Pues vamos a ver qué es. Vamos a buscar al Señor. Señor, ¿qué estrategia? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Cómo me levanto? ¿Qué tengo que hacer? Que no sé, que cada uno es diferente. Un ayuno, ¿qué es? Orar, ¿qué es? Hacer frente, tomar una decisión, obedecer. Estoy en pecado, tengo que pedir perdón, no sé, pero hacerle frente. Porque ¿de qué nos vale escondernos detrás de, bueno, ya Dios hará? Y Dios diciendo, no, ya yo lo hice, ya yo morí por ti, gané todas las bendiciones y todas las victorias. Nos toca a nosotros. Y encima el Señor nos dice, todo lo que te hace frente, lo puedes vencer conmigo. Siempre desde pequeño, bueno, nos decían el versículo, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no lo sabemos, lo decimos, pero es que es todo lo puede. ¿Qué puede? Algunas cosas, las económicas no podemos, las emocionales sí, o las espirituales no, dice todo. Yo creo que es hora de levantarnos y decir, Señor, ¿qué es batalla? Tengo que hacerle frente, porque yo quiero mi victoria, pero cada uno es un mundo, cada uno nació en un sitio, cada uno ha tenido una familia, cada uno carga experiencias que a lo mejor tienen que ponérselas delante del Señor, pero lo que sí sé es que cada uno de los que estamos aquí hemos nacido para ser victoriosos. Y hemos hablado, y el pastor estuvo diciendo muchas veces lo de que somos más que vencedores, y la pastora en el otro servicio. Es la verdad, pero vamos a creerle al Señor. Tú eres más que vencedor. Y si el Dios mismo te dice, tú eres más que vencedor, ¿qué nos frena? Nosotros mismos nos frenamos, que nos rendimos antes de empezar. O como yo decía de mi propia vida, estaba tan engañada y había luchado tanto en mi fuerza y me había llevado tantos palos que yo decía, no, a mí no me digan de victorias, de nada, prefiero morir casi muriéndome, arrastrándome, pero yo más palo, por lo menos no tengo un palo más. Ahí la mentira del enemigo, ¿no? De decir, vos te tengo vencida porque no te vas a levantar. Entonces muchos a lo mejor hemos tirado la toalla en algunas cosas, en algunas áreas, porque a lo mejor hemos dicho, esto es que lo he hecho tantas veces y he pensado y no ha pasado. Y muchas veces incluso le echamos la culpa al Señor, pero ¿y por qué no lo hizo? ¿Y por qué si esta vez pensé que no? ¿Y qué tal si es que no le pusimos atención y Él nos decía a la derecha
y nosotros en nuestra desesperación nos fuimos para el otro lado. No puede ser, porque Él no se equivoca, porque Él no miente. Entonces, si Él dice, las victorias son para ustedes, y nosotros vivimos de derrota en derrota, y es verdad que la religión te dice, ¿cómo estás, hermano? De victoria en victoria, y te estás muriendo. De victoria en victoria, todo está bien. O está el otro que te dice, aquí en la lucha, y viven en la lucha. Yo, desde que soy pequeña, me acuerdo en la iglesia que, ¿cómo estás, hermano? En la lucha. Y luego crecí 30 años después y seguía en la lucha. Y en la lucha, yo decía, Dios mío, este hombre. Claro, y yo digo, no nos dieron la otra parte del evangelio de la victoria, sino de la lucha, de los espinos, solo esa parte, pero no de las victorias del Señor. Tenemos un Dios poderoso que quiere hacer grandes cosas. Dale ese aplauso al Señor. Entonces yo creo que el Señor nos está desafiando hoy a levantarnos y a decir, no hay enemigo que se pueda levantar contra ti, porque eso lo dice Él mismo y Él no miente. Entonces, realmente, ¿por qué cada uno no escudriña su vida? Porque a veces no queremos, porque nos puede hacer daño, podemos encontrar cosas que tenemos que enfrentar, pero más vale mirar y decir, a ver, ¿qué es lo que me hace frente? A lo mejor es uno mismo, sus pensamientos, cómo piensa, sus emociones, yo no sé, pero si hay algo que te está haciendo frente, recuerda que tú puedes vencer con la mano del Señor. Es que el Señor nunca nos dijo que íbamos a ir solos. Él no te dijo, vete, venga a la batalla, al revés. Él nunca te dijo, vete a la batalla, que ahí ya te las entiendes tú con el enemigo. No, al revés. Él vino para que tengamos vida en abundancia. Muchas personas viven la victoria, sí, la victoria que voy a tener, porque en el cielo no vaya a haber enfermedad, en el cielo va a haber abundancia, en el cielo, y viven una vida de miseria, porque eso, como hemos aprendido muchas veces, que tienen ese Dios salvador para cuando se mueran. Y todas las victorias que el Señor ganó en la cruz para cuando estamos vivos aquí en la tierra, todas las bendiciones, tenemos que levantarnos como un ejército, porque si nosotros como ejército estamos vencidos o no queremos luchar porque nos da miedo la batalla, ¿cómo vamos a alcanzar? Tenemos que levantarnos a alcanzar este mundo para el Señor y poder enseñar a otros y poder decirle a otros que pueden con su problema, que pueden con su lucha, que pueden con su atadura, porque el Señor es el que te da libertad. Claro que no va a ser en nuestra propia fuerza. Entonces tenemos que hoy decir, Señor, si yo he estado en alguno de estos dos grupos, o que yo me rendí, o he luchado, me he dado cuenta que he luchado en mi fuerza, porque los resultados han sido que no he visto la victoria. Entonces no he luchado bien. Pues hoy me levanto a luchar. Hoy me levanto porque sé que no va a ser con mi fuerza, porque la lucha con mi fuerza solo me va a traer desgaste, tristeza, pero al revés, dice que podemos dejar las cargas en el Señor, podemos luchar con el Señor, que Él va y pelea. Él va y pelea delante de nosotros. Él dice que nos esconde de los enemigos, nos esconde, que Él es nuestra torre fuerte. Entonces tenemos que levantar y pelear, porque el Señor tiene grandes cosas para nosotros. Yo le voy a pedir a los músicos que pasen. Y ahí donde tú estás, yo creo que lo primerito que tenemos que hacer es pedirle perdón al Señor. Primero, por si hemos ido en nuestra fuerza, porque eso significa que hemos creído que podíamos hacer más que el Señor o nos hemos ido en independencia del Señor. Y sabemos que así no vamos a lograr nada. O también podemos pedirle perdón al Señor si estás en el grupo de, Señor, pues la verdad que me he rendido. He pensado que, bueno, si esto me hace frente, pero ¿qué hago? Pues oro una vez y como no veo la victoria, pues bueno, ya no nos levantamos. Y el Señor nos está diciendo, levántate que tienes la victoria. Ahí como está, si quieres levantarte, el altar está abierto, cerrar tus ojos, preséntale al Señor tu vida. Él te va a mostrar
Porque muchas veces hay frustración en nuestro corazón, porque no hemos visto victoria durante tiempos largos. Pero nos podemos dar cuenta hoy, o Él puede hacerte ver que no ha sido porque Él no te ha querido dar la victoria, sino porque no hemos caminado en las instrucciones del Señor. Porque toda batalla que va de la mano del Señor, recuérdalo, siempre tiene la victoria. Y en ese proceso, porque no quiero que tampoco me malinterpreten de, ay, pues si ahora estoy pasando y no veo la victoria es que no estoy luchando. No, tú puedes estar luchando, pero tú tienes que ver el sobrenatural del Señor, trayéndote paz en medio de esa batalla, trayéndote alegría, como dice la Biblia, ¿no? Que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Eso también es el sobrenatural del Señor, la paz y el gozo, que dice la Biblia que no tiene entendimiento. Él te dice que vea la batalla, que yo voy a estar contigo. No dejes de luchar. No vamos a dejar que el enemigo nos venza. Y todas esas bendiciones que el Señor tiene para cada uno se queden ahí, porque no nos hemos levantado. Recuerda que vamos de la mano del Señor.